Bueno, gracias Señor por este tiempo que podemos compartir. Ayúdanos con tu Espíritu Santo para que podamos atesorarlo y aplicarlo a nuestras vidas. Te pedimos esto para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, estábamos terminando el capítulo 19. Estaba ocurriendo que David estaba volviendo a Israel y lo estaban ayudando a cruzar todo su Judá. Entonces vamos al versículo 40. Dice, entonces el rey pasó a Gilgal y con él pasó Quimán. ¿Se acuerda que Quimán era el hijo de un hombre muy rico, poderoso, que había colaborado con David y que le dijo, yo ya estoy viejo, tenía 80 años, déjame de este lado, pero llévate a mi hijo. Entonces con él pasó Quimán y todo el pueblo de Judá acompañaba al rey, es decir, todo Judá, y también la mitad del pueblo de Israel. Este detalle es interesante. Iba todo Judá, que lo apoyaba, y la mitad de las 10 tribus de Israel. Y aquí todos los hombres de Israel vinieron al rey y le dijeron, ¿por qué los hombres de Judá, nuestros hermanos, te han llevado y te han hecho pasar el Jordán al rey y a su familia y a todos los siervos de David con él? Y todos los hombres de Judá, es decir, los de Israel vienen al rey, y todos los hombres de Jehová respondieron a los de Israel. No responde David, responden los hombres de Judá. Dice, porque el rey es nuestro pariente. Sí, ¿por qué lo apoyamos a este en la administrativa? Porque es nuestro pariente. Pero, ¿por qué se enojan ustedes por esto? ¿Acaso nosotros hemos tomado ventaja? ¿Hemos comido algo del rey? ¿Hemos recibido de él algún regalo? Entonces, los hombres de Israel, acuérdense que era la mitad de Israel, responden y le dicen a los de Judá, nosotros tenemos en el rey 10 partes. ¿Por qué? Porque somos 10 tribus, ustedes son una, 11. ¿Cuál es la otra tribu que falta? Benjamín. 10 de Israel, Judá, y faltaba Benjamín. Entonces todos los hombres responden, nosotros tenemos 10 partes, y en el mismo David más que vosotros. ¿Por qué pues nos habéis tenido por poco? ¿No hablamos nosotros los primeros respecto de hacerlo volver a nuestro rey? Y las palabras de los hombres de Judá fueron más violentas que la de los hombres de Israel. Es decir, esta mitad de Israel le había hablado bien al rey. Dijeron, ¿por qué aquellos están todos y nosotros somos unos pocos? Entonces, las tribus del norte, estas 10 tribus, se habían sentido excluidas de la ceremonia de traer de vuelta a David para cruzar el río Jordán. Lo veían como, bueno, los méritos se los llevó Judá, pero ¿y nosotros? Y ellos eran nada más que la mitad de Israel. Acá empieza algo que el otro día lo hemos comentado, el jueves pasado, por la cual empieza una actitud competitiva entre el reino del sur y el reino del norte, que finalmente va a terminar en la división del reino de Salomón en reino del norte y reino del sur. Reino del norte con capital en Samaria, reino del sur con capital en Jerusalén. Esto empieza acá, en realidad ya venía la cosa. Acuérdense que cuando David es reconocido como rey lo fue en Hebrón por los judíos, pero no por Israel. Pasaron 7 años hasta que los de Israel lo mandaron llamar y lo reconocieron como rey, porque David, a semejanza de Cristo, nunca quiso imponer el hecho de que él era el rey. Él no se impone, él espera a ser invitado a las vidas
Lo mismo pasa con Cristo, es una característica del carácter de David. Entonces, esta actitud empieza a, a determinar que acá va a haber una guerra civil, acá va a haber una división de la nación en dos, que ocurre muchísimos años después. Todo el reinado de Salomón, y ahí lo divide entre sus dos hijos, y ustedes recordarán esa pelea. Y ahí llegamos entonces al capítulo 20. ¿Qué pasa? Dice que aconteció que se hallaba allí un hombre perverso que se llamaba Siba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín. Acá entra la otra tribu que no había tenido parte. Ahora, si se acuerdan, esto es aplicar un poco de conceptos políticos a lo que estaba ocurriendo. Saúl era de Benjamín, era de la tribu de Benjamín. Saúl y su corte, Mefiboset, Jonatán, todos ellos eran parte del el reino previo al de David. David, Dios lo busca fuera del reino de Benjamín y lo va a buscar a Judá. Entonces, ¿qué pasó? Este hombre, este Seba, hombre de Benjamín, tocó la trompeta y dijo, no tenemos nosotros parte en David ni heredad con el hijo de Isaí. Es decir, la forma en que lo describe no lo trata como rey. Dice, es el hijo de ese pobretón del sur que se llamaba Isaí y que no era ninguna persona ni afamada, ni de dinero, ni de prestigio, ni de nada. Es decir, fue una forma despectiva de hablar de David. Entonces, este hombre se monta en el medio de esta grieta que habría entre los de Judá y la mitad de Israel. Si le suena parecido a ciertas situaciones alrededor nuestra, es pura casualidad. Entonces, dice, no tenemos parte en David, no dice en rey David, ni heredad con ese hijo de Isaí. Cada uno a su tienda, Israel. Y esta era una expresión de diciendo, cada uno váyase a su casa a agarrar las armas, vamos a levantarnos contra todo esto. Es algo así como decir, vamos todos al Congreso a armar lío, a protestar. Es una expresión similar. Cada uno a su tienda, Israel. Así, todos los hombres de Israel, todos, abandonaron a David. La mitad ya lo había abandonado, pero esta mitad a la cual los de Judá les contestaron bastante violentamente, también decidieron darse vuelta y Seba entró perfecto en el esquema de ellos. Entonces abandonaron a David siguiendo a Seba, hijo de Bicri, pero los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Fíjense cómo dice, siguieron a su rey. Los de Judá lo reconocían como rey. Acuérdense también que de alguna manera hay cierto paralelismo con el concepto de que Cristo es de Judá y los de Judá representan un poco a los fieles a Cristo y los demás son los rebeldes a Cristo. Los de Benjamín son los rebeldes que tienen pasado real, que pueden pensar que ellos, digamos, pertenecen a la alcurnia de Israel. Los de las 10 tribus son simplemente gente alejada de Dios.
Entonces, este hombre, Seba, aprovecha la debilitada posición en que había quedado David después de la rebelión de Absalón. Es decir, cuando Absalón se revela porque las 10 tribus de Israel estaban detrás de él. Entonces, habían quedado con un poco de fracaso. Y entonces, este nuevo caudillo aparece en el medio. Y dice, no tenemos parte con David. Es decir, primero le niega a David que fuera rey. Este tipo no es rey sobre nosotros. Y digo, este tipo a propósito, como para decir, esta cosa no tiene que ver con nosotros. El hijo de Isaí, con lo cual es casi un insulto. Y cada uno se apartó y se fue a tomar su propio camino. David, como consecuencia de esto, como consecuencia de que los suyos lo defendieron violentamente, maltrataron a los demás, David se tuvo que comer otra guerra civil. ¿Por qué lo digo en esta expresión? Porque si estamos tratando de aprender acerca del liderazgo, hay veces que los líderes se sienten apoyados por aquellos con los cuales tienen más afinidad. Y de alguna manera, fíjense que cuando los de Israel vienen al rey, el rey no habla, no dice nada a David. Los que le contestan son los de Judá y David no interviene. De nuevo la misma actitud como con sus hijos. El no asumir la posición de liderazgo de David concluye teniendo que disputar una guerra civil. A mí me parece que esto nos da como para reflexionar en cuanto a cómo manejo las disputas entre los que están a favor mío y aquellos que no les caigo demasiado bien, estando yo en posición de liderazgo, ¿no? Y a veces se puede malentender como ser pacificador, no meterse en problemas y en realidad estar dilatando una conversación que se hace cada vez más grande y después cuando se da, se rompe y se daña. Entonces, podemos ser sabios en qué momento se afrontan esos momentos complicados. Claro, además, los de Judá estaban agrandados. Este es nuestro rey. ¿Viste? Desde arriba del caballo te hablaban. Por eso nosotros lo traemos porque este es nuestro, no es de ustedes. Yácate. Son ese tipo de actitudes que generan todo este tipo de conflicto. Después, fíjense que el callarse la boca en este momento determinó que el reino se dividiera en dos, en unos 50 años, 40 años posteriores. Me parece que es un dato como para marcarlo y decir, opa, acá hay... No se te escucha, José, estás muteado. ¿Lo ves a esto como con una cuestión espiritual? Porque estamos representando a Jesucristo, porque este no es David. O sea, el David era el que se ponía de pie de chiquito y decía, ¿quién es este que está hablando mal del ejército del Dios viviente? ¿Quién es este que habla contra los escuadrones de... O sea, el tipo que se animó a pelear con Goliat y ahora con toda su esplendor y la fuerza, si bien debilitado, pero o está en una depresión terrible por no asumir rol, o, o no sé, ¿qué pasó con aquel valiente David que describe el resto de toda la Biblia? Estaba en duelo.
Puede ser el duelo, ¿no? Y la culpa de que su hijo hubiese muerto, en parte era de los de Israel. Pero también estaba enojado con los de Judá porque no le hicieron caso de no matarlo a Absalón. Es decir, yo creo que David estaba pasando por un muy mal momento y tenía razones para estar enojado con los dos bandos. Pero cuando uno tiene una responsabilidad de liderazgo, tenés que sobreponerte a eso. Porque si no termina en este tipo de cosas, ¿no? Ahora, yo no creo que sea esto, como dijiste de entrada, algo necesariamente espiritual, sino que la naturaleza del hombre es dividirse. Acá podés tener una formulación teológica más grande. Entre el mundo de toda la reforma, y todas las iglesias protestantes, incluyendo evangélicas, creo que una de las cosas que se predica constantemente es el hombre no es bueno. Y te citan a Pablo, no hay justo ni a un uno. No es que el hombre nace bueno y la sociedad lo deforma, o el egoísmo, o el crecer. No, la reforma dice el hombre es malo por naturaleza. Entonces, cualquier cosa que haga va a ser mala, va a terminar mal si la hace de modo, a menos que el Espíritu Santo esté tomando control de él. Pero la Iglesia Católica, por ejemplo, lo que va a decir que no, que el hombre nace bueno. Miren los niños, esto, lo otro. Dejen a dos niñitos de 1 año y medio con un solo juguete en el medio y van a ver qué bueno que son los nenes. Hay uno que le va a meter un trompazo al otro para sacárselo. Entonces, la naturaleza del hombre es dividirse. Y lamentablemente la enorme mayoría de iglesias evangélicas crece por división y no por plantado de iglesias. No por crecimiento, sino crece por división, porque se pelean. Los de adentro dicen, el Señor está limpiando la iglesia. Y los de que se fueron dicen, nos vamos porque estos perdieron el rumbo y no son bíblicos. Entonces, esta división, esto me lleva a un pasaje de Efesios, capítulo 4. Dice así, yo pues preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con la que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándolos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es decir, ese pasaje, Efesios 4, del 1 al 3, tiene que ver expresamente con contrarrestar la naturaleza del hombre, que es dividirse. Nosotros los seres humanos no creamos la unidad del espíritu. Es decir, la unidad la genera el espíritu, no la generamos nosotros. Ni siquiera con esto que Pablo nos refiere en el libro de los Efesios. No es haciendo esto que yo logro la paz. Es el Espíritu el que produce la paz en nosotros y en la iglesia. La obligación nuestra como creyentes es mantener la unidad del Espíritu. No es crearla, no es arrancarla de cero, es mantenerla. Es decir, lo que está, que no se pierda. Guardarla, Aldo. Guardarla. Protegerla. Exacto. Guardarla. Cuando uno guarda algo en una caja fuerte, la cuida, la protege. Pero no soy yo el dueño de la unidad. Exacto. Es Pero un soy concepto responsable fuerte. de la pérdida de la unidad. Claro, claro.
Y Somos guardianes de. la exhortación de Pablo es, esta es tu función. Tu función es, no vaya a ser que por tu causa se pierda la unidad, aunque sea la poca unidad que pueda haber. Sí. Estamos llamados a guardar la unidad en el vínculo de la paz. Como decían los salmos graduales, ¿se acuerdan? Por amor de mi hermano diré, Shalom. La paz sea contigo. Y por eso es que el saludo tradicional en Israel es Shalom. Sí, vengo con Shalom. Te deseo el Shalom. Te deseo la paz. ¿Por qué? Porque el hombre naturalmente va a tender a la división. El espíritu busca la unidad y lo que te dice, si vos sos cristiano, tenés que apelar a mantener esta unidad. Ujú. Me parece que es un punto crítico este, ¿no? Sobre todo para aplicación dentro de la iglesia. Así que bueno, siguiendo, versículo 3 dice, luego que llegó David a su casa en Jerusalén, tomó el rey las 10 mujeres concubinas que habían dejado para guardar a la casa y las puso en reclusión, les dio alimentos, no es que la mandó a matar, pero nunca más se llegó a ellas, sino que quedaron encerradas hasta que murieron en viudez perpetua. ¿Por qué está esto acá? Porque David ahora se va a tener que enfrentar con una división, con una guerra. De alguna manera estas mujeres eran la representación ante el pueblo de la humillación que le habían hecho, pues se lo habían hecho a propósito. Pero quizá para nosotros lo más importante es que este ejemplo nos muestra cómo nuestro pecado y nuestros pecados pueden llegar a tener tremendos efectos y consecuencias en la vida de los otros. Porque estas 10 mujeres pagaron el pato. Ellas no eran culpables. Sí, las tomó David como concubinas de él. Después viene el hijo y las viola. No fue por voluntad de ellas. Y ahora tienen que pagar de por vida las consecuencias. Estos son los efectos a largo plazo que a veces no nos damos cuenta que tienen los líderes por sus errores, pecados, transgresiones. La gente que queda en el camino por culpa de aquel líder, ¿no? Y a veces quedan en el camino para siempre. Y como estas mujeres, apartadas de todo. Tenían para comer, siguieron viviendo. Pero habían perdido su dignidad, habían perdido su posición, su lugar. Y esto es consecuencia de nuestros pecados. Así que ahí tienen otro punto para agregar, cómo mantener el legado, el liderazgo a largo plazo. Y no podemos evitarlo, porque somos nada más que humanos, somos como David. No cometeremos los mismos pecados, cometeremos otro. Y hay gente que queda en el camino pagando las consecuencias. Entonces, el líder tiene que ser responsable de esto, por lo menos ser consciente de que estas 10 mujeres es por culpa mía que van a quedar en esta condición. Y no hay nada que puedan hacer por ellas ahora, ¿no? Entonces continúa el relato, dice, después dijo el rey a Amasa, convócame a los hombres de Judá para dentro de 3 días y hállate tú aquí presente. Fue pues Amasa para convocar a los de Judá, pero se detuvo más del tiempo
que le había sido señalado. ¿Quién era Amasa? Amasa era el antiguo general de Absalón. Era el que se enfrentaba con Joab. Entonces, cuando él llega a Jerusalén, ¿quién estaba en Jerusalén? El general de Absalón que había sido derrotado. ¿Qué hace David? Uno podría decir, bueno, yo llego y a el general que me atacó, lo paso a degüello, lo mato, a otra cosa. O lo echo, o lo degrado, o le hago algo. ¿Qué hace David? Le dice, convocame a los hombres de Judá. Convocame a todos los que fueron tus enemigos, que son los míos, son mis amigos. Para dentro de 3 días. Y dice la Biblia que el tipo se detuvo más tiempo del que había sido señalado. O sea, a los 3 días todavía los hombres de Judá no estaban ahí. Y es un poco lógico en parte, ¿no? Los hombres de Judá los llama Amasa, el general opuesto. Imagínense, qué sé yo, un River Boca que Riquelme cite a todos los jugadores de River. Los jugadores de River dicen, pará un momentito, ¿qué voy a ir a hacer allá? En 3 días a tener que hacer esto. Así que había cierta lógica, pero el problema es que Amasa era un tipo bastante inútil. Ya lo habían demostrado en la guerra. Por eso habían perdido. No estaba a la altura del trabajo, no era un tipo competente. Y cuando peleó con Joab, Joab lo derrotó ampliamente. Entonces el tipo era bastante inútil. Y es lógico, un Absalón soberbio, que se la creía y que era bastante inútil, ¿a quién va a nombrar? A otro inútil. Es decir, dime con quién andas, te diré quién eres. Ni Absalón ni Amasa estaban en condiciones de poder enfrentar a David. Entonces le dice David a Abisai, Seba, el hijo de Bicle, nos va a hacer ahora más daño que Absalón. Toma pues tú los siervos de tu señor y ve tras él, no sea que halle para sí ciudades fortificadas y nos cause dificultades. Entonces salieron en pos de él los hombres de Joab, y los cereteos y los peleteos, que eran extranjeros que se habían unido, y todos los valientes salieron de Jerusalén para ir detrás de Seba, el hijo de Bicle. Entonces, David le da las órdenes a Abisai, no se lo da a Joab, porque él sigue enojado con Joab. Joab lo desobedeció. Entonces, Abisai era ahora el segundo. Primero fue Amasa. Amasa queda descartado por inútil. Entonces lo agarra al que era el segundo de Joab, que es Abisai. Joab era el comandante de las tropas, pero Abisai fue puesto al mando de esas tropas ahora. Entonces sigue el relato 8, y estando ellos cerca de la piedra grande que está en Gabaón, le salió Amasa al encuentro. Y Joab estaba ceñido en su ropa, es ropa de pelea, ¿no? Y sobre ella tenía pegado a sus lomos el cinto con una daga en su vaina, la cual se le cayó cuando él avanzó. Entonces Joab le dijo a Amasa, ¿te va bien, hermano mío? Y tomó Joab con la diestra la barba de Amasa para besarlo. Esta era una costumbre, digamos, de amigos. Te agarro de la barba, tiro para abajo para acercarte y darte un beso, pero no era una cosa agresiva, sino todo lo contrario, era para bajar las defensas. Y Amasa no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab. Entonces, él con la mano derecha lo trae de la barba y con la mano izquierda, ahí tenía la daga, y lo hirió en la quinta costilla, que es exactamente a la altura del corazón. Le metió la daga en el corazón y derramó sus entrañas por tierra. Es decir, no es que solamente le metió
la daga en el corazón, sino que le hizo tipo harakiri. De ahí fue para abajo y lo abrió, derramó sus entrañas por tierra y cayó muerto sin darle un segundo golpe. Después Joab y su hermano Abisai, era el que habían puesto a cargo de todo, fueron en persecución de Seba, hijo de Bicri. Entonces, Joab se la tenía jurada a Amasa. Era general contra general. Y Amasa en cualquier momento se le juntaba a Seba. Y entonces Joab primero lo mata a Amasa. Es decir, Joab ya estaba medio descontrolado. Lo había hecho ya con Absalón, ahora le mata al general de Absalón. Y entonces se fueron a perseguir a Seba y a las tropas de Israel. Entonces, versículo 11, uno de los hombres de Joab se paró junto a él diciendo, cualquiera que ame a Joab y a David, que vaya en pos de Joab. Y Amasa yacía revolcándose en su sangre en mitad del camino. Y todo el que pasaba al verlo se detenía, y viendo a aquel hombre que todo el pueblo se paraba, apartó a Amasa del camino al campo y echó sobre él una vestidura. Luego que fue apartado del camino, pasaron todos los que seguían a Joab para ir tras Seba, hijo de Bicri. Y él pasó por todas las tribus de Israel hasta Abel Bet Maaca y todo Barim, y se juntaron y lo siguieron también. Es decir, de alguna manera esto lo hizo adelante de todos, y cuando vieron lo que le hizo a Amasa, es como que se habrán mirado y habrán dicho, muchachos, sigámoslo y no digamos una palabra. Por eso él lo deja tirado al lado del camino como escarmiento o como advertencia a todos los demás que no se fueran a rebelar. Y sigue el relato, y vinieron y lo sitiaron en Abel Bet Maaca, y pusieron baluarte contra la ciudad y quedó sitiada, y todo el pueblo que estaba con Joab trabajaba por derribar la muralla. Entonces una mujer sabia dio voces en la ciudad diciendo, oigan, oigan, les ruego que digan a Joab que venga acá para que yo hable con él. Cuando él se acercó a ella, dice la mujer, ¿eres Joab? Y él le dice, yo soy. Ella le dice, oye las palabras de tu sierva. Él respondió, oigo. Entonces volvió ella a hablar diciendo, antiguamente solían decir, quien preguntare, pregunte en Abel. Y así concluían cualquier asunto. Yo soy de las pacíficas y fieles de Israel, pero tú procuras destruir una ciudad que es madre en Israel. ¿Por qué destruyes la heredad de Jehová? Joab respondió diciendo, nunca tal me acontezca, que yo destruya ni deshaga. La cosa no es así, pero un hombre del monte de Efraín, que se llama Seba, hijo de Bicri, ha levantado su mano contra el rey David. Entregan a ese solamente y me voy de la ciudad. Y la mujer le dijo a Joab, he aquí su cabeza te será arrojada desde el muro. La mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría, y ellos cortaron la cabeza a Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab. Él tocó la trompeta y se retiraron de la ciudad cada uno a su tienda, y Joab se volvió al rey a Jerusalén. Acá aparece una mujer que aparece de la nada y demostrando que las mujeres también pueden ser útiles en el liderazgo, porque hay mujeres sabias. Esto lo digo en función de que en muchas iglesias realmente no se le da demasiado lugar a la mujer. Pero la mujer realmente fue muy sabia, no solo con Joab, de cómo le habló, sino fue muy sabia cuando se metió adentro de la ciudad y habló con los principales de la ciudad. Muchachos, nos van a pasar a degüello, agárrenlo a Seba, corten en la cabeza, se la tiramos y quedamos todos felices y contentos. Y todo el mundo se dio cuenta que lo que estaba proponiendo era realmente inteligente.
Y por el otro lado, la mujer era sabia y Joab era un tipo práctico. Dijo, bueno, si yo puedo lograr la cabeza de este tipo sin que se muera ninguno de los míos, estamos bien. Te espero afuera, que si yo te doy 48 horas, no lo dice la Biblia, pero espero a ver si podés cumplir con esto que prometiste. Y le cortaron la cabeza, lo cual quiere decir que cuando alguien se levanta contra el ungido de Jehová, agárrate, porque cuando peleas en contra de la voluntad de Dios, es difícil que puedas ganar, porque van a aparecer los Joab, van a desaparecer los enemigos, va a aparecer la mujer sabia, pero en el fondo es Dios el que está diciendo, no voy a permitir esto. Y no lo permitió por un tiempo, ¿no? Por lo menos mientras David fue rey, mientras Salomón fue rey. De alguna manera Dios frenó a través de esto. Entonces, el refugio que se fue a buscar Seba era lo que se llamaba la ciudad de Abel. Y Abel y Caín, Caín fue el que mató a Abel. Entonces la ciudad de Abel no era una ciudad que creía en violencia, porque la violencia había matado a Abel. Era una ciudad que creía en la paz. Pero la división esta entre Judá y las otras tribus de Israel siguió permaneciendo. Y el versículo 23 dice, así quedó Joab sobre todo el ejército de Israel, y Benaía, hijo de Joiada, sobre los celeteos y peleos, y Adoram sobre los tributos. Y Josafat, hijo de Agilud, era el cronista, Seba era escriba, Sadoc y Abiatar sacerdotes, e Ira, Jaireo, fue también sacerdote de David. Y uno dice, ¿qué quiere decir esto? La grandeza del liderazgo de David fue construir un equipo de gente donde cada uno tenía una función definida y él supo reunir la gente adecuada y dirigirla como un equipo verdaderamente eficaz. Es decir, no es David el que se salva solo, no es el pastor el que se salva solo, sino que David supo reunir, y por eso están nombrados todos estos. Si uno no puede decir que David hizo lo que hizo solo. David, David, qué grande sos. No corre esa canción para David, sino que él armó un equipo de gente, con gente capacitada que la fue colocando en los lugares específicos. Si yo soy Benaí, Adoram, Josafat, Seba, cualquiera de estos, yo por supuesto tengo que tener noción de qué es lo que tengo que hacer y cuál es mi área de responsabilidad. Porque fíjense que está bien definido quién hace qué. Adoram estaba sobre los tributos. Benaía estaba como jefe de cereteos y peleteos. Sadoc y Abiatar, ustedes son sacerdotes. Ira Jaireo, vas a ser sacerdote también. No son lo mismo que los demás, pero es decir, cada uno tenía asignado su puesto o su posibilidad. Y ahora va a venir un capítulo, el 21, que es interesante, y espero que me disculpen, yo voy a estar con ustedes unos 5 o 10 minutitos más nada más, porque como el último jueves va a ser este ya, pero también Marisa se fue a buscar a la nieta, y yo tengo que ir a buscarla, porque está a muchas cuadras de acá y sin el auto. El capítulo 21 dice, hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos.
Es decir, David había resuelto la guerra, estaban en tiempo de paz, pero resulta que Israel, o todo Israel, entró en hambre. Y David, ¿qué hizo? Sabiamente lo primero que hace uno es consultar a Dios. Dios, ¿qué pasa? Porque tenemos paz, tenemos todo ordenado, va todo bien, pero acá hay hambre. 3 años. ¿Qué sé yo? El primer año, y uno está preocupado, ¿no? Está bien, el primer año lo aguanto. El segundo año, y puede ser todavía prolongación del primero. Pero hasta ese momento no lo veía David como un tema espiritual. Un año de desastres, segundo año, qué sé yo, puede no ser espiritual, pero ya con 3 años de hambre ya esto era demasiado. ¿Qué está pasando acá? Vamos a preguntarle a Dios. Es decir, uno en el liderazgo a veces ve cosas negativas y uno las analiza y dice, bueno, es más o menos normal que ocurra esto el primer año. El segundo año está pasando lo mismo, entro en el tercero, las cosas no mejoran y siguen igual. ¿Habrá algún problema espiritual acá? ¿Algo que tira para abajo? Entonces, la sabiduría de David lo hizo darse cuenta que había un problema y empezó a darse cuenta que había una raíz espiritual y consultó a quien tenía que consultar, porque lo que estaba pasando ya no era demasiado normal. Entonces, la respuesta de Jehová es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, porque mató a los gabaonitas. Yo me imagino a David rascándose la cabeza, diciendo, pero eso, ¿hace cuánto tiempo pasó? Hace décadas. Además lo hizo Saúl. ¿Qué culpa tengo yo? ¿Quiénes eran los gabaonitas? Los de Gabaón. Gabaón era una ciudad que estaba en el límite entre los filisteos desde Gabaón hacia la costa y los israelitas de Gabaón hacia las montañas. La Gabaón estaba en el medio y es una ciudad que por momentos jugaba para los filisteos, por lo menos jugaba para los israelitas, estaba ahí en el medio. Entonces, aquella casa de sangre, porque la de Saúl era una casa de sangre, porque mató a los gabaonitas. ¿Qué pasó? Y aparentemente durante el reinado de Saúl, Saúl atacó y mató a mucha gente de los gabaonitas, pero el pueblo, los que lo rodeaban, los soldados, ni lo lamentaron, ni hicieron lo posible para frenarlo. Así que el pueblo de Israel fue cómplice cuando aceptó que Saúl les dijo, vayan y maten a todos aquellos. Ahora, ¿de cuándo databa esto? En los días de Josué, estamos hablando de Josué, 400 años antes de David, Israel, cuando entró en Israel y conquistó la tierra prometida, en Josué capítulo 9, había jurado a los gabaonitas que no los iba a lastimar, que no los iba a agredir.
Israel había prometido 400 años antes, a ustedes no los voy a atacar, en la conquista de la tierra. ¿Qué hizo Saúl 400 años después? Se le ocurrió que tenía que matar a los gabaonitas y mandó a todo el pueblo, y el pueblo no se acordó de lo que Israel había prometido. Pero fue hace 400 años. Para Dios es como ayer. El crimen de Saúl no fue matar a los gabaonitas solamente, sino romper un pacto. Los pactos para Dios, cuando yo prometo algo, lo tengo que cumplir. Y creo que esto nos deja una enseñanza importante. Dios tiene una expectativa muy alta para que cumplamos con los pactos, porque Él va a cumplir lo suyo. Y la palabra pacto y alianza son sinónimos. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Es la nueva alianza. Es decir, si nosotros no somos fieles a los pactos en que nos comprometemos, vamos a tener que pagar las consecuencias. Entonces, me parece que este es un ejemplo. Es más, los gabaonitas no eran israelitas, ¿no? Sino que eran amorreos. Sí. Simplemente necesito que me definas a qué tipo de pacto te estás refiriendo ahora. Me parece que, por lo que hemos estudiado siempre, vos me has hablado de, y lo que creo y defiendo, Dios hace un pacto conmigo. Yo no soy nadie para ir a pactarle a Dios nada. Pero en este caso es un pacto entre Josué y los gabaonitas, un acuerdo, como un trato. Esto se asemeja más no al nuevo pacto, al pacto abrámico, al pacto de Moisés, sino, o sea, a una propuesta de Dios, sino se asemeja más a quizás algo que yo dije o algo que le prometí a Dios. Que la Biblia también dice, no te apresures a prometer cosas a Dios que no va a cumplir. Exactamente. Israel prometió, el pueblo de Dios, prometió, pactó que no iba a atacar a los gabaonitas. Ahora tenés que cumplirlo, aunque hayan pasado 400 años. Esto nos marca la envergadura de un compromiso de este tipo. Y muchas veces realmente no le prestamos toda la atención debida a este tipo de cosas, ¿no? Me parece que es un ejemplo muy interesante de que no seamos rápidos para prometer cosas que después no las vamos a cumplir. Y no es la promesa a Dios, es la promesa a otro. Y a mí me viene a la cabeza, por ejemplo, cosas donde yo también cometo, a mí también me olvido de eso. ¿Cuántas veces nos dice, mira, estamos con este problema, ¿podés orar por nosotros? Sí, hermano, no te preocupes, vamos a estar orando por eso. Y nos comprometemos a orar y muchas veces nos olvidamos, lo hacemos una vez y listo. No sé, a mí me sigue pasando. Por ahí a lo mejor es un tema de madurez mía, pero me parece que ese sería uno de esos ejemplos chiquititos donde podría caber este tipo de concepto, ¿no? Así que bueno, vimos varias cosas que tienen que ver con liderazgo y con de esas especificaciones que uno tiene que guardar cuando es líder, para que ese liderazgo perdure, ¿no? Nos dejaste pensando todo lo que hemos prometido y no está pendiente, no hemos cumplido. Yo a veces me acuerdo, uy, con este yo le prometí que iba a orar y me olvidé, se me pasó del todo. En la iglesia yo tenía, como era época de computadora, estaba empezando, yo tenía una cosa especial con tarjetas, y yo ponía tarjetas con el nombre.
Entonces tenía todo eso y cuando oraba por los miembros de la iglesia iba leyendo las tarjetas para no olvidarme de ninguno. Pero es difícil guardar eso, porque muchas veces uno se encuentra con alguien por la calle, sí, no te preocupes, voy a estar orando y chao, seguí tu camino. Pero bueno, chicos, les pido perdón. Espero que haya sido útil estas 4 o 5 cositas. Útil y reflexiva. Gracias, Aldo. Gracias. Al contrario. Nos Gracias, vemos, Aldo. Ahora ya nos vamos a Pinamar de nuevo, si Dios quiere, la semana que viene. Así que espero poder estar después más tranquilo allá para no tener estas interrupciones. Excelente.